un simulador de tiro parabólico, por lo que para entender el tiro parabólico tenemos que verlo como un movimiento que está compuesto de dos movimientos simultáneos. Uno que es el movimiento rectilíneo uniforme que se da en el eje horizontal o el eje X, y otro que es el movimiento uniformemente acelerado que se da en el eje vertical o el eje Y. Solo que aquí vamos a tener un ángulo de tiro que le vamos a llamar alfa, una velocidad inicial de tiro y una altura inicial desde donde se va a lanzar el movimiento. Ahora, para el caso del eje Y o el eje vertical, lo que sucede es un tiro vertical. Por eso la ecuación del tiro vertical la vamos a sustituir solamente por, en el caso de la velocidad inicial en Y, la vamos a cambiar por velocidad inicial por el seno del ángulo, y nos va a quedar la ecuación 1. Y para el caso del eje X, igual, si cambiamos la velocidad inicial en X por la velocidad inicial por el coseno del ángulo, nos va a dar la ecuación 2. Y si despejamos el tiempo de la ecuación 1, de la ecuación 2, y lo sustituimos en la ecuación 1, nos va a dar la ecuación de la parábola, que es la que grafica la trayectoria del movimiento. Bueno, vamos a proceder a hacer la simulación en GeoGebra. Para hacer nuestra simulación tenemos que definir algunos deslizadores, como son el deslizador tiempo, que va a ser de 0 a 5, por ejemplo, con un incremento de 0.1. Vamos a definir otro deslizador que le vamos a llamar el deslizador velocidad inicial, que va a ir de 0 a 100 con un incremento de 10. Vamos a definir otro deslizador que le vamos a llamar el deslizador Y inicial, que es la altura inicial, y va a ir de 0 a 250 con un incremento de 10. A la velocidad inicial le pusimos un incremento de 10, ok. Y por último, otro deslizador que le vamos a llamar el deslizador ángulo, que va a ser alfa, y va a ir de menos 50 hasta 90. Y le vamos a poner de 5 en 5. Ok, ya tenemos nuestros deslizadores. Vamos a mover un poquito el sistema coordenado y lo vamos a poner de, como es en Y, le vamos a poner hasta 400, y en el X vamos a ponerle hasta 1000 más o menos. ¿Por qué hasta 1000? Porque pues el lanzamiento puede llegar hasta 1000 metros de distancia cuando hagamos un tiro. Ok, y ahí más o menos. Ahora ya tenemos definidos nuestros deslizadores, y vamos a ver precisamente que la partícula, como tiene dos movimientos simultáneos, en el eje X sería velocidad inicial por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo es alfa, y multiplicado por el tiempo, coma.
Y en el eje Y sería Y inicial más la tangente del ángulo, perdón, no, más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 por 9.81 por t cuadrado. Y a ver, 10, sí, ok. Le vamos a poner una altura inicial de 100, una velocidad inicial de 50, un ángulo de 45 y le damos animación. Y ahí está el movimiento. Pero el tiempo, si observamos, le vamos a poner unas restricciones. Primero, necesitamos que oscile, pero solo creciente. Y vamos a ver el tiempo de vuelo. Si observan acá en el eje X, el tiempo de vuelo, si despejamos de aquí, de esta ecuación, el tiempo de vuelo sería X entre la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Para eso, vamos a meter esta ecuación, o sea, la parábola, que sería Y igual a Y inicial más tangente de alfa por X menos 1/2 por 9.81 por X entre la velocidad inicial por el coseno del ángulo y eso va a ir al cuadrado y ok, ahí tenemos la parábola. Esa es la trayectoria parabólica que va a seguir la partícula. Fíjense, por ejemplo, si le damos animación, ahí vemos que la partícula sigue esa trayectoria. Ahora vamos a darle pausa y le vamos a decir que nos dé la intersección de la parábola con el eje horizontal y le vamos a decir que queremos este punto C, es la intersección acá, que vamos a llamarle T mayúscula a la intersección de C X, C entre la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y listo. Este es el tiempo de vuelo total que va a tener. Y ahorita vamos a ver que ese tiempo lo voy a sustituir aquí. Y ahora tenemos que, si le doy animación, ya condicioné el tiempo de vuelo a
al tiempo total hasta donde llega el alcance. Ahora, ya tenemos listo nuestro simulador. Si yo le doy un mayor ángulo, uno esperaría que llegue más lejos. Sin embargo, fíjense qué sucede. Al aumentar el ángulo, el alcance disminuye, pero porque estamos en un ángulo de 45 inicial. El ángulo de 45 es donde sucede el alcance máximo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy más ángulo, bueno, ahí sucedió algo interesante que después vamos a platicar. Si le doy más ángulo y quiero más alcance, tengo que aumentar la velocidad para que llegue más lejos. Solo que con mucho ángulo también la altura aumenta. Si le quito ángulo, hay mayor alcance. Y entonces aquí, por ejemplo, con 45 podemos tener un mejor alcance y no tenemos mucha altura. Si modificamos la altura inicial desde donde se lanza el objeto, también podemos tener modificaciones en el alcance y la altura. Ok, ya tenemos nuestro simulador y vamos a concluir nuestro video.